Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Pido que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Ya vamos alrededor de los 50,000 suscriptores, gracias a Dios y a ustedes en primer lugar. También vayan a nuestra cuenta de Spotify, Visión RDN, para que escuchen el audio que se genera aquí y este contenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es una persona que se ha destacado mucho en el ámbito jurídico, es una referencia dentro de ese renglón, y es el amigo Castillo Pantaleón, doctor Castillo Pantaleón. ¿Cómo está, doctor? Encantadísimo de venir aquí, ya hemos compartido un par de veces. Claro, Cada vez que claro. vengo me siento muy cómodo, porque abordamos los temas sin ninguna clase de prejuicio ni actitudes extrañas. Tú haces un excelente trabajo comunicacional y te felicito por ello. No, gracias, doctor. Para mí es de beneplácito que una persona de su alto nivel reconozca por lo menos el trabajo que nosotros Sí, estamos es muy llevando bueno. a la comunicación y más en estos nuevos tiempos, que se necesita de información precisa y objetiva. Así es. Doctor, iniciando un conversatorio con usted tocaba algo muy importante en estos días. Incluso vi que el corte se hizo viral, porque lo vi muchas personas compartiéndolo. Usted hablaba sobre el carnet de habitante fronterizo. Yo quiero que usted edifique al público con eso, Sí. que es muy importante. El carnet es la identificación que está supuesto a dar el Estado Dominicano para el extranjero de nacionalidad haitiana, porque es exclusivo para los haitianos, que encajan dentro de un perfil migratorio que está definido en una subcategoría del no residente. Sí. O sea que hay una clasificación que divide en dos macrocategorías todos los extranjeros que ingresan al país. Sí. Son el residente y el no residente. Hay una tercera que es excluido de la ley, que son los diplomáticos y cónsules, pero esos no son migrantes. Migrantes son o los que vienen con la intención, y son admitidos como tal, para residir de manera permanente, y aquellos que no tienen esa vocación. A eso les llamamos no residentes. Y en el marco constitucional, la condición de no residente, por no ser permanente, es transitoria. Es la persona en tránsito, que hace referencia que es un eje tangencial para el tema de la descendencia de estos extranjeros cuando alumbran descendencia en la República Dominicana, o le nacen hijos aquí, si son o no dominicanos por jus soli. Entonces hay que tener ese esquema claro, residente y no residente. Y los residentes, dependiendo de la causa y el motivo de su paso, ingreso y paso por el país, y el tiempo previsible de su permanencia, se dividen en una multiplicidad de subcategorías. Entre ellos están, por ejemplo, los turistas, están los trabajadores temporeros, están los estudiantes, están las personas de negocio, están los que vienen como parte de delegaciones deportivas. O sea, cada uno, bueno, ya me paro ahí, ¿verdad? Son una cantidad de subcategorías migratorias de no residentes. Hay un tipo de extranjero que tiene una característica muy especial, que tiene la necesidad por las condiciones de su actividad de ingresar brevísimamente en el territorio nacional a ejercer actividades de pequeño comercio. Es el haitiano que viene a hacer pequeños negocios de intercambio comercial en los puestos habilitados para el comercio en la frontera. Es lo que le llaman el mercado binacional, que se realiza en un horario de apertura de puertas en las mañanas y de cierre de puertas en la tarde, los días de semana. Ese mercado binacional hace que un tropel de pequeños comerciantes lleguen con mercaderías y las intercambien con comerciantes dominicanos, y al mismo tiempo adquieran, ponen sus mesas ahí, adquieran productos dominicanos para llevar a su vez a Haití. Eso se realiza del lado dominicano. Sí. Y todos los dominicanos hemos visto siempre el desorden y la ausencia de control porque es una cuestión de facto, de esta gente que entra en tropel. Tú no les vas a exigir una visa
Porque ¿a cuál categoría de visado entraría? No encajaría en ninguna, no es de turismo, no es de trabajo, no, o sea, una visa encarecería excesivamente y carecería de sentido para los fines de la actividad que realiza por un espacio muy breve de tiempo ese haitiano. Entonces, el legislador creó una subcategoría migratoria que se llama habitante fronterizo y que define como el ciudadano haitiano que vive en las poblaciones del lado haitiano limítrofes a la franja fronteriza de las 5 provincias fronterizas que tiene del lado dominicano la República Dominicana: Pedernales, Elías Piña, Dajabón. Bueno, Sí. el punto es que las condiciones de ingreso que debe de recoger el carnet, obviamente tiene que obedecer a un patrón que mantenga el sentido de la ley y que no debe ser entregado a lo loco. Pues, aunque la ley de migración es del año 2004 y tardamos 7 años en tener un reglamento y ambos textos legales definen al detalle esto, esta es la época en el 2022 que eso no se había puesto en funcionamiento y el mercado binacional en los lugares en donde se celebra en la frontera sigue siendo el mismo desorden. Tú no sabes cuántos de los que cruzaron se quedaron, cuántos se devolvieron, ni quiénes son. ¿Quiénes son esos comerciantes? Nunca hasta el día de hoy se ha hecho un censo, un levantamiento de información. No lo hay oficial. No lo hay, no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? El director general de Migración ha puesto en ejecución algo que fue decidido por las autoridades del Estado Dominicano en abril del año pasado, 25 y 26 de abril me parece que fue, en un taller financiado por la ONU, porque siempre hay. Y ahí se sentaron el ministro de Interior y Policía, el viceministro de Asuntos de Extranjería y Consular de la Cancillería, el director general de Migración, el director de la OIM, Organización Internacional de Migraciones, que fue quien puso el dinero para eso. Sí. Siempre hay una oficina. Sí, siempre hay algo. Multilateral. Sí, que es la que está, que es la que financia todas estas iniciativas que se tuercen en la dirección de hacer que el Estado Dominicano absorba la mayor cantidad posible de haitianos. Sí. Porque al final de cuentas eso es lo que quiere la comunidad internacional. Claro. El punto es que eso está muy calladito, pero la Dirección General de Migración envió una nota de prensa al Listín Diario la semana pasada anunciando que el 27 de febrero, por cierto, fecha conmemorativa de la independencia de la República Dominicana, sí, de Haití, porque nosotros obtuvimos la libertad con una lucha muy cruenta de 12 años, sí, que empezó con el grito dado en el Baluarte del Conde el 27 de febrero con un trabucazo de Mella y la toma del control de esa guarnición haitiana, sí, por unos jóvenes trinitarios, gente muy aguerrida y a quienes le debemos todo. Bueno, pues ese mismo día iban a anunciar ya el inicio de ese plan piloto, como si fuera una novedad. Muchos medios empezaron, muy sorprendidos, le pusieron eso en primera plana, porque decía, bueno, pero están otorgando. Ya el país venía sintiéndose con preocupaciones porque la semana anterior, en unas ruedas de prensa en las que participaron una cantidad de alcaldes de municipios fronterizos, habían denunciado que en las últimas semanas se había multiplicado la presencia de ilegales, que prácticamente sus ciudades estaban llenas, sus municipios, llenos de haitianos más que nunca, a pesar de que se decía que la frontera estaba sellada. Sí. Y entonces también habían empezado a circular en las redes sociales. No me digas que tú no llegaste a recibir. No, claro, claro. No hay, creo que dominicano que no tenga un WhatsApp, que no llegara a ver una foto de un carnet. Muy difícil que no la hayan visto. Un carnet de eso, que lo primero que dice, carnet de permanencia. Sí. Habitante fronterizo. ¿Cómo lo dice ahí mismo? Sí, habitante fronterizo. Sí. Pero arriba de eso dice carnet de permanencia. Sí. Y cuando tú ves los detalles, ahí no dice ni a qué provincia está circunscrita su limitación de la circulación, sí, ni que es válido solamente por un día, ni qué documento de identidad haitiana tiene, que se yo, su número de pasaporte, lo que sea. Cero mecanismos de verificabilidad de la identidad de esa persona.
Y entonces, ¿qué pasa? Eso escandalizó a la sociedad originalmente. Mi abordaje sobre el tema, independientemente de haber trabajado en la redacción de la ley y del reglamento, fue el de decir, bueno, la explicación legal, eso está previsto en la ley, eso debe ser así, asado. Pero originalmente la autoridad migratoria lo que hace es que reacciona y empieza a negar la veracidad de ese carnet. No me digas que tú no leíste también. También. Y ellos se devolvieron. No, no, eso no es verdad, ese carnet es falso. Un error grave ese. Ese carnet es falso. Sí. Ya van dos mentiras. Sí. Y entonces se despachan para donde la dirección del periódico Listín Diario a dar más explicaciones de una cosa que... Entonces, obviamente, ahí me llamó tanto la atención el tema que me puse a buscar, pero ven acá, ¿y de dónde está? O sea, y este señor que da la impresión, el Ministerio de Interior y Policía no ha abierto la boca, dejan al hombre en banda como solo, como si él tuviera sido una cosa a la libre. Y me pongo a buscar con palabras clave en el internet y me encuentro que efectivamente, con el financiamiento de la UIN, que es uno de los programas de la Organización de las Naciones Unidas, sí, desde abril del año pasado el gobierno había aprobado eso, la definición del carnet. Y lo que uno intuía también lo confirma, que quien dirigió esa orquesta no es nada más y nada menos que el mismo personaje, un hombre brillante, inteligente, que no sabemos qué nivel de importancia tiene su presencia en términos políticos o qué rol juega, que tiene prácticamente en materia migratoria secuestrada la política del gobierno. Entonces nos damos cuenta que Wilfredo Lozano incluso, sí, que yo te invito a buscar eso en el internet, señores, búsquenlo. Todo eso está. Todas las declaraciones, ahí están todos los ministros, incluyendo el de defensa, pero quien da las declaraciones es él, el director de la orquesta. Sí. El director de la orquesta. Entonces, obviamente, la impresión que uno tiene, pero si el presidente de la República traza una senda que proyecta la dirección en la que el gobierno supuestamente se quiere dirigir o encaminar en relación con las relaciones bilaterales con Haití en el tema migratorio, que es el de que República Dominicana no puede ser la solución de los problemas de Haití, que los extranjeros una vez cumplan el propósito de su visita tienen que retornar a su país y que el país no aguanta sus servicios sociales un haitiano más, el gobierno en pleno está en una dirección que marca un cambio de 180 grados, en dirección absolutamente contraria a lo que dice el presidente. Entonces, una de dos, y ambas alternativas son tremendamente gravosas. Primero, o que quien manda no es el presidente y quien manda es Wilfredo Lozano. Porque si el presidente dice una cosa y Wilfredo Lozano puede disponer y poner como focas en un circo a todos los ministros, hacer lo que él dice. Y él se la cara de eso. Sí, sí. Entonces el que manda es él. Sí. Entonces, con el mayor respeto, pero el presidente no tiene autoridad. O, porque a ver, si yo fuera jefe y un empleado mío empieza a tomar esas libertades, dura poco en el empleo. Sí. Claro, porque entonces obviamente me está haciendo quedar como alguien sin autoridad, o peor aún, si eso es endosado por el gobierno y ellos permanecen en esas posiciones en las que son designados precisamente por decreto del presidente, entonces el presidente dice una cosa, pero por atrás manda a hacer otra. Sí. En cuyo caso, también el presidente, que es la segunda alternativa, ¿cómo le decimos a los políticos que hacen eso? ¿Demagogos? Sí. Bueno, intermitente. El adjetivo que le busquemos no queda bien. Sí. Entonces, uno no quiere ofender, ni tampoco uno entiende que es apropiado que se conviertan estos análisis, estas descripciones fácticas, en un ejercicio de diatriba. No, nunca. Ni de difamación. Es dentro del marco objetivo. Nosotros estamos dando una explicación, claro, y tratando de entender. Con el nivel de respeto que se requiere. Sí, pero diciendo la verdad. Sí, pero también si un presidente se comporta como una mojiganga, sí, a la mojiganga le podemos poner varios nombres, pero mojiganga al fin. Sí. Entonces no se me sienta mal ninguno de los aludidos. Ninguno de los aludidos. De hecho, uno de ellos visitó una periodista amiga hace un par de días y dice que quiere darme explicaciones. No me tiene que dar explicaciones porque esto no es un tema personal. Nosotros no tenemos agendas políticas.
jugamos el rol que como ciudadanos nos corresponde. En las sociedades siempre hay uno que otro ciudadano que es el que da un paso adelante. Y aunque esa voz, en principio, quien no entienda, pueda asumirla como una voz aislada, realmente no es así. Hay personas que cuando hablan llevan en su voz el coro de multitudes, porque lo que hacen es sencillamente dar expresión a lo que muchísima gente siente. Ese tipo de ciudadano tiene características que son identificables, no tiene cola que le pisen, no vive del gobierno, no anda lambiéndole a un funcionario. Sí. Es gente sencillamente que hace todo lo posible por no depender del gobierno, porque valora mucho su libertad. Y ese tipo de ciudadano, cuando dice ese tipo de cosas, el funcionario tiene que asumir esa crítica, que es objetiva y es seria, sí. Primero con humildad. Es decir, es un ciudadano que está diciendo algo, me está llamando la atención. No es para ir donde el ciudadano a pedirle excusa. No, es para decir, yo me he equivocado, eso se va a resolver así. Y haga un proceso de consulta. No en el secretismo, ni en los conciliábulos de habitación, en donde tú vas a definir el destino de un país. Eso es un tema muy delicado. Eso es más importante que el funcionario, es más importante que el ciudadano que hace la denuncia, sí. Es más importante que el comunicador que se hace eco de eso, más importante que el medio o canal, porque en la República Dominicana es lo importante. Entonces tú no puedes empezar a entregar carné, después de eso se ha dicho, no han encontrado cómo resolver, ese fue un programa de televisión, el único carnet que hay es este, lo tengo en el bolsillo. Pero es que para decir mentira hay que estarse recordando de todo. Entonces la cámara le dice a la comunicadora, pero déjeme ver, entonces la cámara del programa enfoca y el nombre del carnetizado no es el que corresponde a la que ha circulado. A la que ha circulado. Entonces, hay más de uno. Sí. O sea, ¿cómo va a decir que hay más? Si es, ya hay dos, literalmente. Sí, pero si el único que había es el que tú tienes, ¿cómo anda circulando en los medios? Exactamente. Está en el bolsillo de tu saco, pero entonces el país lo tiene. No, y eso, o sea, lo que te quiero decir, porque entonces se hace, mientras más se embarran, más aquello y más se embarran. Claro. O sea, mientras más bate. Sí, porque sí. Eso ya no hay manera de recoger. Un error lo quieren resolver con un disparate. Si usted, lo mejor cuando usted ha metido la pata es frenar y dice, señor, escúcheme, yo me metí la pata. ¿Y ya? A ver, que lo que está haciendo es reivindicar su condición de humano, porque sí. Solamente la perfección es posible en la divinidad. Yo reivindico mi humanidad, yo me equivoqué y pido excusa. Miren, vamos a hacer esto. Un proceso de consulta pública. Pero no de que, mira fulano, déjame explicarte. Porque eso no tiene sentido. No. Eso no tiene sentido. Entonces, se creen también que uno dice ese tipo de cosas por algo personal. Y no hay nada personal. Pero también yo entiendo que si usted lo está haciendo muy mal, a ver, fuera yo y renunciara. Pero como en ese tipo de actitudes dignas en este país parece que hace rato que desaparecieron, porque la gente que llega a cargo público se cree que eso es una ubre. No, eso es eterno. Sí, que si tú no mamas de esas ubres del gobierno, no te vas a poder ganar la vida. Por eso yo digo, doctor, que los funcionarios tienen que tener cierto cuidado. Si cometen un error, lo tienen que rectificar, porque los puestos son efímeros. Sí, pero también no hay ¿qué es lo que pasa con los gobernantes? Los gobernantes no dan señales claras al subalterno, de que cuando meten la pata, si no renuncian, deben ser cancelados de inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque entonces nosotros lo que entendemos, yo personalmente lo que entiendo es que, que en un discurso de un 26 de febrero me pueden decir misa cantada en latín, y yo lo más que puedo decir es, hombre, qué hombre tan santo. Pero si de ahí afuera empieza a pecar, entonces lo que le digo, pero ¿y qué es esto? Así mismo. Entonces el presidente no está quedando bien, y que me excuse. Si se quiere sentir mal, esto no es oposición, a mí no me interesa el tema político. Pero el gobierno no ha quedado bien. No ha quedado bien. Y no va a seguir quedando bien. Ahora, bueno, van a anunciar el primer Picasso del muro. De eso yo creo que me hablo. Y después de entregarnos, ¿se sabe qué cantidad de carnet? Sí. Yo quiero que usted, doctor, me hable del muro. ¿Cuál es su apreciación y su análisis sobre eso? Mira, voy a repetir algo que he dicho junto a Manuel Núñez en varios programas de televisión que hemos coincidido. El presidente dominicano construye un muro
divisorio, claramente y físicamente delimitador del territorio y afianzador de nuestra soberanía territorial, se convertirá en el 10º trinitario. Wow. Porque sellará la independencia y separación. Sí. La sella. Y entonces siempre aparece un desorejado que dice, pero eso no evita la migración. Y entonces uno lo que dice sencillamente, pero la dificulta. Muy dificultad. Y te puedo decir una cosa, lo que sí se la pone difícil es al contrabando. Sí. A ver, en todas las provincias fronterizas hay robos de ganados. Y me parece que por su diseño entre bloques, malla ciclónica y alambrada en la parte superior o caballete, eso sobrepasa los 12 a 15 pies de altura. Y yo te diría, Ariel, trata de cruzar una vaca por allá arriba. Imposible. Así sea destazada, Sí. una banda de vaca Sí. que pesa 75 libras, súbela para allá arriba. Sí. Un puerquito, trata de cruzarlo. Seguro que va a ser muy fácil. Sí. Trata de cruzar una paca de droga, una funda de marihuana, a ver si resulta tan fácil. Es decir, está clarísimo que República Dominicana no va a alcanzar desarrollo humano posible en pleno, mientras gran parte de sus servicios sociales estén lastrados por la sobredemanda que genera una población migrante, proveniente de un país que constituye un Estado fallido. Ni el sistema de salud, ni el sistema educativo, el dumping salarial que genera en los sectores de menores ingresos de mano de obra no calificada, y otras muchas distorsiones en los sectores económicos. Y el Estado Dominicano carece de una política eficaz sobre eso. No tiene. La institución que está supuesta a realizar los estudios de evaluación sobre eso es ese organismo que está secuestrado. Un organismo que todo estudio que realiza y toda publicación que se realiza es con la intención de proyectar la impresión de que escasea mano de obra haitiana, que es indispensable, que el país se hunde sin Haití. Y eso no es verdad. Y yo para darte un dato más preciso con respecto a eso, yo invitaría a cualquier ciudadano que entre a internet y ponga Instituto Nacional de Migración en el buscador y se vaya a las publicaciones. Están ahí en línea. Y que se busque, por ejemplo, la publicación que se hizo en el mes de noviembre, que es un estudio sobre que demuestra la necesidad de la mano de obra haitiana en el mercado agrícola. Es decir, el empleo en el campo. Si no hay producción, si los haitianos no están. Esa es la conclusión a priori, porque eso es el título, y cuando tú antepones a un estudio tu conclusión, entonces tú lo que estás haciendo es una labor de corroboración, eso no es científico. Sí. Porque se supone que tú llegas a una conclusión luego de un análisis objetivo de data. Y tú buscas el documento y no tiene un solo estudio estadístico. Bien, ok, empezando, para que se entienda. Hablan sobre el empleo y la palabra salario no aparece. Tú le pones cosas, esa es la ventaja que tiene la computadora. Tú le pones al buscador de palabras la palabra salario. No se habla de salario. Sí. Que por qué los dominicanos no les interesa trabajar mucho. Porque el salario es muy bajo. Pero no hay un solo estudio de eso, ni una cuantificación de las necesidades laborales. A ver, ¿cuántos obreros se necesita? ¿Cuánto es el dumping salarial? ¿Qué es lo que se ahorra el productor por concepto de TSS, por ejemplo? Eso no está ahí. Pero tú dices, bueno, pero este genio que llegó a esta conclusión, pagado por el Estado Dominicano, con financiamiento internacional también, ¿quién hizo ese estudio? Entonces tú ves, bueno, este científico, ¿quién es? Y cuando tú lo buscas en los perfiles profesionales de LinkedIn o cualquier otro, es un perfecto desconocido. Dice, pero ¿cómo es posible que un genio que diagnostique que un país no funciona, porque nos ha hecho en un zafacón, un país completo? ¿Quién es este genio? Debe ser un economista, un antropólogo, un sociólogo, alguien con grandes publicaciones, y resulta que no tiene ninguno. Pero dice, pero en algún lado tiene que aparecer este señor. Entonces tú te vas a las redes sociales y tú en Facebook descubres que el sujeto en cuestión es un sommelier de cigarros, un jovencito. Y que la empresa para la que trabaja
la empresa consultora, a la que se le pagó no se sabe cuánto, es una empresa que lo que organiza eventos sociales. Muy distante, muy distante. Yo no estoy diciendo nada, que yo invito a cualquiera que corrobore eso. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero en base a eso sentaron al ministro de Trabajo, al ministro de Agricultura, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y a un presidente a decirle, en su país, si usted no mete la mayor cantidad posible de haitianos, aquí no se produce un plátano. La conclusión es esa. Entonces yo lo que creo es, en términos figurados, que a una persona que hace una cosa así, lo que esté conspirando contra este país. Una conspiración interna. Pero ven acá, porque tú estás echando las oportunidades de trabajo naturales que en los municipios, en las provincias, en donde la agropecuaria debía ser una industria pujante, que genera la riqueza suficiente para brindarles oportunidades de desarrollo humano a los campesinos, a los trabajadores dominicanos campesinos en esa zona. La conclusión no puede ser, tú eres un vago, tú no sirves para nada, y República Dominicana tiene necesariamente que vivir explotando a los pobres haitianos. En primer lugar, porque la conclusión es, hay un envilecimiento, hay un sustrato de envilecimiento del concepto de lo que es la dominicanidad, en el fondo. Yo entiendo que eso es hasta agraviante. Además de que no es serio. Pero cuando tú ves cuál es la data de ese estudio, te invito, Ariel, a que lo busques. No hay una sola data. ¿Y cómo tú llegas a una conclusión, entre comillas, científica sin un análisis estadístico? Un estudio de campo. Que ese análisis estadístico o económico, sí, es el que le da el peso a una a la seriedad de cualquier estudio. Entonces claro. yo propongo que a ese genio, República Dominicana, a ese genio, a ese señor que es sommelier, por accidente, porque ese señor es una lumbrera, debíamos de proponerlo como candidato al Premio Nobel de Economía, porque él llegó a unas conclusiones, óyeme, que comprometen los destinos de todo un país, sin ninguna capacidad profesional, sino intuitiva, y con unas conclusiones que son inapelables porque no necesitan de ningún tipo de comprobación. Wow. Digo la conclusión para ser generoso. O, porque la alternativa sería agraviante, el juicio de valor que habría que hacer. Sí. Y yo no quiero en modo alguno ofender a nadie. Porque tampoco la finalidad de venir aquí, porque entonces se puede decir, no, pero eso es una falacia ad hominem, lo que está es difamando. Yo no quiero. No. Por eso yo creo que una gente así habría que darle un premio. Ese es un Tesla en este tiempo. Un Nicolás Tesla. No, un genio. Sí. No, además que metió en el zafacón a todo el sector y todo el país. O sea, no hay ninguna conclusión de recomendación técnica. No, traigan haitianos. Y eso está publicado en el internet. Y en base a eso es que el Estado Dominicano está diseñando la política migratoria. No, pero por eso es que este país es un país subdesarrollado. Sí. Es que el presidente no sabe eso. Pero si no lo sabe, tiene que averiguar. Es la única cosa que uno puede decir, Ariel. No puedo decir otra cosa. Que estamos muy mal. Esa es una realidad. Una realidad latente. Doctor, yo quiero aprovechar su presencia. Porque usted sabe que tenemos un amigo en común que es el dictador que el tiempo. Pero yo quiero aprovechar su presencia, ya que usted es un hombre ducho en la materia constitucional. Se habla de una posible reforma constitucional. Sí. Yo quiero su opinión, que tiene mucho peso en eso. Bueno, a ver, basta que los quórums alcancen suficiencia para que un proyecto de convocatoria a la Asamblea Nacional por una ley que declara la necesidad de una reforma constitucional en aquellos aspectos que la clase política llegue al consenso, es posible. Digo, salvo los límites que establece la misma Constitución de cambiar la forma de gobierno. Aquí han modificado la Constitución, lamentablemente, en la mayoría de las veces simplemente alrededor del tema de la apetencia continuista del ciudadano que detenta la primera magistratura en el momento. Lamentablemente, lo cual deja a la clase política muy mal parada. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que el texto constitucional no hay que tocarlo. Los temas que se han avanzado no tienen el peso suficiente como para poner de nuevo en estrés la sociedad dominicana.
Creo que el presidente Abinader no debía promover esa aventura, porque primero, en primer lugar es extemporánea. Y los temas, algunos de esos temas incluso son ridículos. Es decir, bueno, yo quiero que institucionalizar el Ministerio Público para que sea independiente. Bueno, de entrada entonces significa que el que tú nombraste no es independiente. Pero en la propuesta, no sé si has visto, el independiente lo sigue nombrando el presidente. En la propuesta que se Sí. propone para la reforma. Sí, lo sigue nombrando el presidente. Entonces uno se preguntará, ¿quién es el tonto? Seguro que somos nosotros. Sí. ¿Quién es el tonto? ¿El que lo propone o el que lo acepta? Bueno, el que lo acepte. No, seríamos los dos. Sí. El otro que si el otro Sí. es tonto y Claro. yo me hago el tonto. Sí. No, es que no tiene sentido. Es que no tiene que rehabilitar, eliminar el transitorio que permite la repostulación, porque recuerda que hay un transitorio, hay que prohibir la repostulación del anterior presidente, Sí. para que compita con el otro adversario y divide y vencerás. Rebajar el porcentaje de votación para resultar ganancioso en primera vuelta a un 40%. Vale decir, yo me voy a parar en el home plate, pero quiero que como es mi turno al bate, la pared del center field me la pongan aquí a 2 pies de distancia para yo volarla rápido. Eso no es serio. También se habla de la unificación de las elecciones. Escuché un senador decirlo. Mira, pero gracias a Dios que las elecciones estaban divididas en 2 tramos para que el lío aquel del coronel asiático. Pues tú te imaginas que se hubiera dado esa madrugada lo que pasó. Sí. ¿Estuviéramos peleando todavía? Sí. No, eso no tiene importancia suficiente como para justificar la necesidad de una reforma. No la tiene. Yo personalmente estoy absolutamente en contra de eso. Muchos de los otros aspectos que se han anunciado pueden ser alcanzados con reformas de tipo legal. No necesariamente constitucional. No, es que el texto constitucional es algo que tú no puedes estar manoseando cada 4 años. En el fondo, y no nos hagamos los tontos, lo que está detrás de eso es el acomodamiento de las aspiraciones continuistas, que son legítimas. Es que son legítimas. El presidente Abinader porque la Constitución le permite repostularse. Eso está ahí. Eso está ahí, él no tiene necesidad de eso. Mira, él asume el tema migratorio con la responsabilidad, pone en sus hechos de gobierno, donde puso sus palabras. Construye ese muro. ¿Tú te recuerdas cuando midieron los índices de simpatía gubernamental cuando él anunció en el 27 de febrero la construcción del muro? Sí. Escaló a más de un 80%. Lo que pasa es que quizás el periodo de gobierno es insuficiente para muchas de las cosas, incluso que sus propios compañeros de partido aspiran. Es que también llegan con hambre. Sí. Y vieron a los otros enriquecerse durante 20. Y entonces, además, también las aspiraciones eran mucho, porque todos salieron multimillonarios. Sí. Los PLDistas salieron tan gordos, como esas garrapatas que se explotan de tantas sagas. Sí. Y entonces ellos dicen, coño, en 2 años no me he hecho multimillonario, no he podido comprar mi helicóptero privado, y claro, y tenemos... No, porque ya el nivel es de helicóptero para allá. Es claro, tiene que ser todo de muchos millones. Sí. Y entonces se están como impacientando. Sí. ¿Entiendes? Entonces con la ley de función pública no pudieron votar todo el mundo para ponerse ellos, porque a todo el que vota entonces ahora tiene que darle liquidación. Y entonces con esos amarres que dejó el PLD, les resulta difícil colocar a todos los compañeros del partido. Y ya el tema de los gastos de representación, los funcionarios no pueden estar todos los días en un restaurante caro. Sí. Ni los fines de semana. No, claro, no, ni teniendo tampoco toda una cantidad de asistentas. Sí, porque también los dominicanos le pagamos toda esa alegría. Toda esa vida de jeque extraconyugal, árabe. sí. De jeque árabe. De jeque, sí, con sus arenas. Y entonces ellos están como impacientes. Sí. ¿Entiendes? O sea, sí, pero si hacen su gobierno bien, la gente va a votar por ustedes. O sea,
No hay que modificar la Constitución. Y ya la reelección está en legalidad, porque nada lo impide, eso está en la Constitución. Dicen que lo que va bien no se arregla. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es que se desesperan. Meten la pata con el tema de Punta Catalina. O sea, hay una cantidad de situaciones ahí que van enturbiando. Muchos escándalos, muchos malos manejos de funcionarios, y eso es lo que ha ocurrido. Sí. Pero salvo eso, esa realidad, realmente el país no necesita la modificación constitucional. No, claro. Sí. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Gracias. Sabe que siempre lo vamos a estar convocando y más en temas de mucha importancia como migración, como derecho y todos los temas, porque domina todos los temas. Gracias, muy amable. Sí, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.